Reaccionamos ante el problema. Yo conozco muchas personas talentosas, pero no tienen actitud y se vuelven inactivas y no desarrollan su talento o su don porque el gigante que llevan dentro los tiene presos, los tiene intimidados, los tiene inactivos. Ahora, ¿qué problemas le asedian a su vida? Yo no lo sé. ¿De qué tamaño son? Tampoco lo sé. Puede hacer que sean tan grandes como un elefante, puede hacer que sean tan pesados como un elefante, que usted siente ya no poder avanzar porque lo que lleva en su corazón le pesa demasiado. Puede hacer que el problema le llegó tan rápido como una gacela, puede hacer que el problema lo esté devorando por dentro y eso no lo deja aprovechar bien el tiempo. Hay personas que dentro de sí andan abatidas y cuando dicen a estudiar no se concentran. Cuando dicen a trabajar no se concentran porque el gigante los está oprimiendo. Fíjense que Goliat ni siquiera había tocado a un soldado de los israelitas y ya lo tenía desanimado. A todos los tenía desanimado. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? No era el físico, era la actitud desde su corazón. Porque si hablamos del físico, David no era tan grande, pero sí tenía actitud. ¿Qué actitud tenemos ante el problema? ¿Huimos o lo afrontamos? ¿Cómo reaccionamos ante el problema? ¿Como un ratón o como un león? A mí me sorprende porque el ratón huye porque uno lo va a matar y uno porque lo puede morder. Y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces quién es el valiente acá? ¿Ya? Deberíamos afrontar la situación como un... A mí me impacta porque si usted ve esas películas de esos episodios de Animal Planet, está la jirafa y ellos no le huyen, ellos se la quieren devorar. Está el elefante y ellos no le huyen, se lo quieren devorar. Eso se llama actitud, eso se llama fe. ¿Por qué razón? Porque el elefante es grande, la jirafa es alta. Pero recuerden que necesitamos ver quiénes somos. Y solo el que se considera hijo de Dios y no olvida su identidad, afronta el problema con actitud. Porque somos hijos de un rey. Gracias. Somos hijos de un rey. Somos hijos de un valiente, no de un cobarde. Jesús cobarde no era, porque para ir a la cruz se necesita valentía. Para afrontar a un imperio se necesita valentía. Para perdonar al que te traiciona con un beso se necesita actitud. Jesús dice Apocalipsis 5:5 que es el león de la tribu de Judá. Si somos hijos de Dios tenemos que actuar como tal. Y yo meditando en esto, leía la porción de los 2 espías que Moisés mandó a inspeccionar la tierra prometida. Y 10 de ellos, la actitud de ellos fue negativa. Si usted lee Números capítulo 13 y 14 se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando. Y estos 10 hombres le dicen al pueblo de Israel, mira, la tierra es cierto, fluye leche y miel, pero la gente que habita allí es gigante y a nuestro parecer éramos como langostas. Y dice que el pueblo, en Números 14:1, dice que el pueblo escuchó la voz de ellos y se puso a llorar. Y en el 14:4 querían regresar otra vez a Egipto. ¿Qué habían perdido? Su actitud. Mas Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente y dijeron al pueblo, vayamos, porque el que está con nosotros
es más poderoso que los que vienen contra nosotros. Pero eso es cuestión de actitud, iglesia. Actitud. ¿Cómo vemos el problema? ¿Cuál es nuestra actitud ante el problema? Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero a veces ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿a dónde se oculta ante las circunstancias difíciles? ¿A dónde está frente a las circunstancias difíciles? Y en vez de actuar como un león y retar al problema, desafiar el problema, porque la fe no cambia la realidad, la fe afrenta la realidad. Es decir, un hijo de Dios es de fe. Un hijo de Dios no le huye al problema, no le huye al enemigo, sino que lo resiste, lo afronta, confiando que el Señor le dará la victoria. Pero si no lo hace, ¿dónde está esa actitud? ¿Dónde? Dice, ¿saben ustedes que al no tener actitud para afrontar los problemas, no aprovechamos bien el tiempo? No lo aprovechamos. Y les voy a invitar a leer Números 14:34. Vamos a ver cuánto tiempo prolongó la falta de actitud para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Dice, miren, como el pueblo entró en murmuración porque escuchó a los 10 y querían regresar a Egipto, Dios los castigó y les dijo: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, oiga bien, para entrar a la tierra prometida, a Israel solo tenía 40 días, pero a causa de su negatividad, de su actitud, le tocó esperar ¿cuánto? ¿Eso es aprovechar el tiempo? No, me perdonan, pero 40 años yo me deprimiría porque, primero, no estamos en los tiempos de Matusalén, ¿va? Si estuvieran los tiempos de Matusalén, pues yo digo, no me preocupo todavía, tengo, 830 años, apenas voy por 100. Pero hoy no existe eso, ¿no? ¿Y esto cuál fue la consecuencia? La actitud del pueblo. Si usted lee Números 14, se va a dar cuenta que ellos empezaron a murmurar contra Dios, empezaron a cuestionar a Dios, porque le hicieron más caso a las noticias negativas que a las noticias positivas. Ya Dios les había dicho, van a conquistar. ¿Por qué ellos quieren regresar? Porque habían perdido su confianza, habían perdido su actitud, porque habían hecho a un lado a Dios. Ahora vamos a ver cuántos días intimidó Goliat a Israel por causa de actitud también. Vamos a ir a primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel 17-16. Segundo libro de Samuel 17-16. Vamos a ver. Dice aquí, por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no seas destruido el rey y todo el pueblo. Muy bien, ¿qué hacía Saúl con el pueblo? Se escondía. ¿De quién creen ustedes? De los filisteos y el rey Goliat. Ahora, ¿qué fue lo que derrotó a Goliat? ¿Qué fue lo que derrotó a Goliat? No fue David, sino su actitud, su fe, porque el espíritu que tenía David era el espíritu de
Jehová. Jehová. Si usted lee el primer libro de Samuel 16:13, dice que cuando Samuel lo ungió como rey, reposó el espíritu de Jehová en él. Ahora, ¿qué espíritu reposa hoy en nosotros? ¿Qué espíritu hay en nuestros corazones? El espíritu de Dios. Pero, ¿por qué muchas veces nosotros no actuamos como tal? ¿Por qué muchas veces nos dejamos vencer? ¿Sabe por qué? Porque a veces contristamos al Espíritu Santo. A veces no nos ocupamos en las cosas del Espíritu, sino en las cosas de la carne. Y eso hace que el gigante que llevamos por dentro crezca. Y la valentía, el poder, el dominio propio del Espíritu Santo mengue. ¿Por qué creen que a Saúl le menguó esa valentía, ese poder, esa osadía? Porque dejó de obedecer a Dios. ¿Por qué creen que en el corazón de David creció más bien? ¿Por qué creen que en el corazón de Josué y Caleb creció más bien? Porque obedecieron y escucharon la palabra de Dios. Cuando yo estaba pequeño, escucho un grito en la casa y mi mamá estaba gritando y dice, ¡ay! Y unos gritos, yo le estoy haciendo quedito todavía, mi mamá eran gritotes los que pegaban. Y yo bien asustado voy a ver porque digo, ¿qué estará pasando? Y era un gran sapo que estaba adentro. Y mi mamá me dice, ¡el sapo, el sapo! Y el sapo es como el que va al gimnasio, ¿no? Lo torea y más le hace así, ¿ve? Y pues a uno le da más miedo porque se ve más imponente, ¿no? Y son de esos zapotes, no chiquitos, y uno grandote. Y me dice, es que el sapo, mira, ahí está, y se va hinchando, me dice. Entonces, sácalo, sácalo. Y yo, en lo personal, también le tengo miedo a los sapos. Y yo, que lo saques, me dice, porque ya estaba molesta. Y pues a la mamá no se le discute, solo se le obedece. Está bien, mami, le digo yo, y yo temblando, y con un palo, ¿no? Y el sapo más así, y yo, este sapo me va a hacer el día, digo yo. Entonces, pero así saqué el sapo. Y cuando se fue, ya después digo yo, que no te vuelvas a aparecer por acá. Entonces, ¿tuve actitud? Sí. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Me detuve? No. ¿Logré sacar al sapo? Sí. Y yo digo, ¿será que el sapo en sus pensamientos se crea el más fuerte que cada vez se hincha? Ellos así son, ¿verdad? Saben que a veces el problema es igual. El problema usted lo toca y usted siente y dice, no, es que yo siento que entre más hablo, más meto la pata. Yo siento que entre más digo esto, más se me incrementa el problema. O sea, como que en vez de menguar, se hincha, ¿no? Y se incrementa. Pero ahí es donde usted tiene que tomar una decisión. O lo dejo adentro, o lo saco de una vez. Ahora, para sacarlo no es fácil. Se requiere de valentía. Se requiere de actitud. Se requiere de la actitud de un león que ve al problema grande, veloz, pero no le teme, sino que lo quiere retar, afrontar. Porque las cosas cuando se tapan, no se curan bien. Hágase una herida usted en la piel y tápesela, no se la cure. A ver cómo se le va a poner dentro de 2 meses. Y a veces andamos heridas por dentro que en vez de decidir afrontarlas y sanarlas, las tapamos, las ocultamos y decimos, todo está bien. El problema es cuando se destapa eso, ¿no? Se destapa eso. Tenía un amigo
en la escuela que él era alzado, era bravo. Y era de aquellos que ya vas a ver qué te va a pasar, que no sé qué. Pues un día sus padres le prestaron su carro. Eso fue en el colegio, no en la escuela. Y entonces pasa uno de esos carritos pequeños. No sé si ustedes han visto esos carritos chiquitos. De hecho, ahí hay uno pequeñito, ¿ya? Y el que él andaba, pues el de sus papás era de esos carros monstruos, ¿no? Y entonces se le cruza imprudentemente el carro pequeño. Sí, voy, que no te fijas, que no te... No digas nada. El que andaba en el carrito pequeño se partió. Mire, no sé si a ustedes les ha pasado que en las caricaturas ven de esos carritos chiquitos y se baja un gran oso, ¿no? Pues el carrito era chiquito, pero el que andaba por dentro era... Y iba al gimnasio, creo yo, porque musculoso y todo, ¿no? Y hay gente que no es de hablar. Hay gente que no es de hablar. Hay gente que lo afrenta y usted tiene que vérsela. Y entonces lo agarra de aquí y le dice, repíteme lo que me dijiste. No, yo no dije nada. Y yo callado ahí porque pues, no iba a buscar problema, ¿no? Ahora, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que a veces aquí, ¡amén! Pero ante el problema, ¿dónde está el amén? ¿Dónde está esa valentía? ¿A dónde se fue esa actitud? ¿Por qué de lejos dijo, voy a afrontarte, pero cuando el problema viene, no, yo no dije nada. No, yo no sé nada. En vez de afrontarlo. Entonces, nuestra actitud, en vez de ser como león y afrontar el problema, salimos corriendo despavoridos. Así las cosas no se van a solucionar. Así las cosas no se van a solventar. Y a mí me impacta, porque David derrotó a Goliat, pero no derrotó al gigante Betsabé. Betsabé lo derrotó a él. Lo hizo caer ¿en qué? En pecado. Sansón derrotaba a escuadrones de filisteos, pero no derrotó al gigante Dalila, sino que Dalila lo derrotó a él. A diferencia de José, José derrotó al gigante de la esposa de Potifar y le dijo, no, yo no puedo hacer este mal ante Dios ni ante Faraón. Todas las cosas las ha encomendado en mi mano, pero a ti no, y yo no puedo tomarte. Entonces, pueda que yo haya vencido el gigante de las malas palabras, pero no he vencido el gigante de la pereza. Pueda que yo he vencido el gigante del orgullo, pero no he vencido el gigante del resentimiento. Y eso me hace no aprovechar bien el tiempo. Si yo quiero aprovechar bien el tiempo, tengo que vencer los gigantes que me limitan a avanzar. Porque si no lo hago, ese gigante se va a embalantonar como el sapo y se va a creer que es el rey de mi vida y me va a tener inactivo. Venza a su gigante. Terminamos con esto. ¿Cómo venzo mi gigante? No lo voy a leer por factor tiempo, pero anótenlos ahí. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son intimidados ante el concilio porque habían sanado en el nombre de Jesús, en Hechos 3:6, a un cojo de nacimiento que estaba en el templo llamado La Hermosa. Entonces los principales sacerdotes los intimidan en Hechos 4 y les dicen, no hablen más en ese nombre y no hagan milagros más en ese nombre. Y los amenazaron. Y entonces en Hechos 4:29 al 31, ellos hacen una oración y piden a Dios que les ayude a hablar la palabra con denuedo. Y yo buscaba qué era denuedo. Y denuedo es osadía, valentía. Entonces le dicen, Señor, ayúdanos a hablar tu palabra con valentía, con autoridad, porque predicar de Jesús ante el Imperio Romano no era cualquiera, tenía que tener valentía.
¿Por qué? Porque te podían quitar la vida. Y entonces yo digo, ¿cómo hago para dar cada día a mi corazón esa fortaleza, esa actitud de león que necesito? Oración. Oración. Decía mi bisabuela, el que no ora, el diablo se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Porque está delgadito espiritualmente. ¿Ah? Y entonces, tengo que orar. Y luego, tengo que leer la palabra. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y las guarda. Y luego dice, primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Y luego dice, segunda de Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, para instruir, a fin de que el varón de Dios sea enteramente preparado para toda buena. ¿Quieres ser preparado? Con valentía, con vigor. Métase la palabra en el corazón, en la mente, y no las malas noticias que salen hoy en día. Porque si nos metemos las malas noticias, nos va a pasar similar al pueblo de Israel. Hay personas que digo yo, ¿para qué ven noticias? Porque cada vez que platico con ellos, los escucho traumados. Hubieron 5 asesinatos en San Pedro y 10 en Tegucigalpa. Y yo digo, ¿en qué le fortalece eso? Si se va a informar, pues está bien. Pero ¿en qué le da fuerza a eso? Más bien lo desanima. Ya no quiere ni montarse a los buses. Ya no quiere abordar los buses porque mucho asalto, mucho asalto. ¿Ya? Entonces, ¿qué está escuchando usted? Porque depende de lo que usted está escuchando y lo que usted está haciendo, su actitud va a crecer o va a menguar. El consejo para que crezca es orar y meterse la palabra de Dios en el corazón. Y tratar de desechar todo aquello que nos hace menguar en nuestra actitud. Así que hay que tener actitud de león para afrontar el problema y no salir corriendo como un ratón que lo van persiguiendo por miedo. Que Dios les bendiga. Amén.